Estamos en Democracia en Pantalla y nos da pues un placer enorme tener aquí a una querida amiga y colega. Ella es licenciada en Derecho y es también, bueno, está en varios medios de comunicación, es locutora. Me refiero a Claudia Álvarez. Bienvenida, Clau, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, encantada de estar aquí contigo y con ustedes. Y bueno, pues Claudia es fanática de pues, algunos le llaman franquicia, ahora le llaman también universo, la saga Volver al Futuro, que si bien tuvo solo tres películas, muchos de los fans esperan la cuarta, pues también tuvo cómics, tuvo serie de televisión y pues unos gadgets y un marketing tremendo, ¿no? Cuéntanos por qué eres tan fan de Volver al Futuro. Bueno, yo puedo presumir, pero dinos tú, desde tu corazón. Sí, José Ramón, bueno, pues yo soy fan desde muy niña. Curiosamente se está cumpliendo el 40 aniversario de la trilogía de Volver al Futuro, estrenada el 3 de julio de 1985. Y bueno, fue justo el año en el que yo nací, entonces nada es casualidad, toda es una causalidad, porque yo me enamoré de Volver al Futuro gracias a su música, José Ramón. Es algo increíble, pero lo que realmente me atrapa es la música. Yo era una niña patinando por la casa y pues mis hermanas que eran mayores ya veían la película y apuntaban datos, ¿no? Recuerdo muy claramente ver cómo apuntaban en qué año estaba Marty McFly, a qué año viajaba, a qué año regresaba. Y yo mientras patinaba y escuchaba la música y me pude percatar que fue una película muy bien hecha, desde cuidar obviamente las actuaciones, la historia, todo lo que trae consigo, los mensajes de amistad, los mensajes de innovación, ¿no? Porque en ese momento hablar del futuro era hablar del año 2015, José Ramón, que precisamente ya superamos, ¿no? Y no sé si el futuro ha superado las expectativas o bien se quedó atrás. Esa será una reflexión que haremos en este momento, pero que en ese momento hablar del futuro era hablar de algo genial, un poder mágico que podía tener un DeLorean y que también volvió un ícono, el vehículo, y que lo volvió famoso en la historia, José Ramón. Entonces, realmente la respuesta a tu pregunta es que la música es la que me atrapó. Sí, la música es el hilo conductor luego en muchos de estos productos de la cultura popular y además en una saga que se construye en los 80s, que fue una década muy musical, ¿no? Llena de color, o al menos así la queremos como entender, y quizá pues nuestra nostalgia vuelve allá. Es fascinante. Yo creo que sí ya se venía trabajando mucho el tema de los viajes en el tiempo, pero esta saga lo pone al centro, ¿no? Con todos estos pues dilemas que genera, ¿no? De la posible afectación, ¿no? Obviamente dejando atrás, digamos, toda la cuestión científica o de verosimilitud que pudiera tener estos viajes en el tiempo, por lo que nos ayuda es como a pensar en este tema de la prospectiva, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si, ¿no? O sea, a comparar los tiempos, a hacer, como decías tú, un poco de reflexión sobre los distintos momentos, ¿no? De si convenía que se cumpliera o no con algún tipo pues de expectativa que se tenía a nivel tecnológico. Y bueno, yo decías tú, ¿no? Pero ¿y cómo lo vamos a ligar al derecho? Pues hay bastantes cosas, particularmente una que ya comentaremos más adelante, pero ya este hecho de pensar cómo nos gustaría que fuera la sociedad en el futuro y si las personas de antes pensaban estas sociedades en las que ahora vivimos y si se cumplieron o no esas expectativas, ¿no? Por supuesto, José Ramón. Yo creo que el tema central de la película, sin duda, es pensar e imaginar en la posibilidad de poder regresar el tiempo. Es decir, tener esa posibilidad de volver a tener tú y yo quizá 30 años y no hacer lo mismo que hacíamos y encontrarnos con el resultado, José Ramón, que el futuro ni el pasado lo podemos cambiar, que está ahí, que está escrito, que quizá volveríamos a hacer lo mismo, José Ramón, o quizá no. O sea, el tema sería que la imaginación de la mente que podría crear o descrear algo, pero es que en la realidad
pensar en ello, José Ramón ya crea un conflicto, ¿no? Que fue precisamente lo que vivió en estos viajes del tiempo Marty McFly y el Dr. Emmett Brown, ¿no? Con las grandes actuaciones, por supuesto, de Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que fueron magníficas para poderle dar vida a estos personajes, que yo soy de las pensadoras, José Ramón, que sin las actuaciones de ellos esta película no hubiera sido la misma. Ellos le dan realmente un sentido a creer que verdaderamente se puede tener de la parte de la ciencia. En el caso del doctor Emmett Brown, que incluso los creadores Robert Zemeckis y los escritores y el co-creador también hablan acerca de que pensar que esto se lo iban a vender a Disney y después de ahí se lo ofrecen a Universal y Universal lo lleva a una realidad, es gracias precisamente a creer en las actuaciones de estos dos personajes, porque recuerdo perfecto, José Ramón, también cómo nace el poder escribir esta película, ¿no? Robert Zemeckis dice que en su momento ellos encuentran el diario de su papá, ¿no? Y nunca se percataron que el papá que se les pintó José Ramón, como probablemente tú eres en casa o como probablemente yo soy en casa como mamá, pues no fuimos el José Ramón de joven, ni la Claudia de joven, ni quien nos está escuchando de joven, ¿no? Sino que tenemos un matiz que nos da el tiempo, que nos dan los años y que verdaderamente vamos cambiando, que no somos el mismo de hace 10 años, ni seremos el mismo de dentro de 10 años, ¿no? Y que pensar, encontrar el diario de tu papá y decir, pues mi papá era todo lo contrario a lo que es ahora, o que hacía todo lo contrario a lo que me dice que tengo que hacer ahora, ¿no? Y de ahí nace el escribir la posibilidad de regresar a visitar esa época en la que tu papá probablemente bailaba rock and roll y donde tenía que enamorar a tu mamá y que te lleves la gran sorpresa de cómo la enamoró, ¿no? Que probablemente no fue el encuentro más romántico que existe y que realmente fue quizá algo accidentado lo que hizo que tú nacieras. Y es que esta historia que estoy platicando, José Ramón, no creo que esté tan alejada de la realidad, porque te quiero confesar que en alguna ocasión yo le pregunté a mi papá, ¿no? Que cuál era la razón por la cual mi mamá y mi papá habían terminado juntos, y no precisamente motivada por la película, simplemente que la hilé a partir de la respuesta que me dio. Y me dijo, hija, ella era de otro lugar, y a mí, yo quería mucho a tu mamá, tanto que yo decidí embarazarla para que ella no se fuera a vivir a otra ciudad. Entonces, José Ramón, pues esto me recordó la película, porque dije, es mi película, o sea, es la historia de tus papás que no te cuentan, que no sabes ni cómo llegaste a este mundo, pero que llegaste y que, pues, qué bonito saberlo, ¿no? Qué bonito y qué constructivo también saber que nuestros viejos también se equivocan, José Ramón, o sea, es decir, que no somos perfectos como padres, y es precisamente lo que también pinta la película, el poder ayudar a un papá a que sea mejor en la vida, ¿no? Y que eso es difícil si eres padre e hijo, pero si no lo sabes, yo creo que es más fácil como Marty McFly. Sí, sin duda, ¿no? Estas reflexiones sobre el pasado y sobre el futuro, ¿no? Porque pues dicen que el presente no existe, ¿no? O sea, en el momento en que ya lo mencioné, ya dejó de ser presente, ¿no? Pero es interesante porque de lo que tú estás hablando es cómo romantizamos, ¿no? El pasado, cómo queremos unas historias, pues eso, de cinematográficas, y al final quizá pues son historias más bien así como cuentas, ¿no? Más terrenales, más sencillas, más escuetas, ¿no? Y eso pues es lo que nos plantea esta historia, ¿no? Sobre esta particular pareja que se está encontrando en un presente, y que haciendo este viaje al pasado, bueno, pues encuentra sus raíces. Y ese es un tema que siempre es también importante para nosotros como sociedades, como generación, que ahora incluso se nombra rimbombantemente derecho a la memoria, ¿no? Pero pues preservar nuestro origen, nuestra identidad siempre ha sido importante, y lleva la peculiaridad del título, ¿no? De la saga, Volver al Futuro, ¿no? O sea, porque en realidad los tiempos se desdibujan, ¿no? O sea, están yendo al pasado, pero
de alguna manera es el futuro de nuestros padres, ¿no? En el pasado se está hablando del futuro de nuestros padres, que nosotros somos ese futuro. Entonces, nosotros somos el futuro de alguna generación que pensó, por ejemplo, ya me voy a poner un poco técnico, pero a lo mejor en la Constitución de 1917, ¿no? O sea, que pensó que en 100 años va a haber estas cuestiones y se va a alcanzar este nivel democrático y vamos a ser todos felices y todos vamos a tener igualdad y los mismos derechos, ¿no? Con eso soñaron generaciones pasadas, ¿no? Y quizá si o sea, ese volver al futuro, pues sería ver qué falló, qué no logramos, qué errores cometimos, porque de alguna manera siempre estamos pensando así, ¿no? Pasado, futuro, ¿no? No sé si me explico, a lo mejor me fui un poco por las ramas, pero creo que ese es lo atractivo de esta historia, ¿no? Creo que lo que estamos viviendo en este momento, José Ramón, queda muy bien a la escena de cuando Marty McFly llega al futuro y se da cuenta que puede abrir pantallas, ¿no? Lo que ahora es el FaceTime o lo que es el Meet o lo que es cualquier medio de comunicación a través de la era digital y podernos encontrar tú y yo en este momento y preciso instante y que más personas nos puedan escuchar y ver. Es precisamente eso de lo que hablas, idealizar un futuro que en ese momento se dibujó de esa manera. En particular, eso se cumplió, José Ramón. Habría que poner ejemplos de lo que la película sí dibujó, sí imaginó y se cumplió. Por ejemplo, uno de esos pues es sin duda la era digital. No sé si recuerdas cuando Marty McFly está en el año 2015 y abre su portafolios, ¿no? Lo que ahorita sería un centro para cobrar por tarjeta y que paga con tarjeta y le llega el cobro a otra persona automáticamente, ¿no? Lo que hoy es pagar con tarjeta. Y ver el FaceTime, no abrir varias pantallas, también era en ese momento algo, pues, futurista. Que no, futurista, por supuesto. Y bueno, de las cosas que no se cumplieron, que a mí me hubiera encantado, pero pues que no estamos lejos, es la patineta voladora, ¿no? ¿Cuántos imaginamos algún día estar arriba o de un vehículo de esta naturaleza? Pero que se parece un poco también a los patines que se encuentran todavía sobre ruedas, no precisamente volando, José Ramón, pero que finalmente sí, los scooters, ¿no? Los famosos scooters que son medios ahora que también transportan a personas y que también se verían como algo futurista, pero sin duda también pensar en el pasado, José Ramón, pues era también imaginar regresar a lo que ya había pasado, pero con un sentido diferente. Algo que quiero mencionar sobre el pasado, José Ramón, sobre todo el muy pasado, el de 1885, pues es el revivir el viejo que a muchos nos enamora. Para mí, mi parte favorita de la película sin duda es la 3, y yo sé que tú coincides conmigo que para que una saga, para que una trilogía, la película número 3 pegue igual que la primera, eso es dificilísimo. Muy difícil. Ajá. Así es. Y Volver al Futuro lo logra, ¿no? Y que además fue grabada en el mismo tiempo la 2 y la 3, es decir, lo que estaba... Exacto, lo que estaba aconteciendo en la película en el año 2015 estaba también grabándose lo que estaba sucediendo en 1885. Entonces, ya me quiero imaginar a los actores, José Ramón, o sea, imaginar en este momento de repente ponerte algo tan futurista y luego de ahí irte al viejo a recrear, pues, la vida en ese año. Sí, además, creo que es, fíjate, para el propósito de este programa, es interesante que se reviva el siglo XIX, porque ese es el siglo en el que se está construyendo el Estado-Nación, al menos en Estados Unidos, ¿no? Pero también para el caso latinoamericano, y por eso es que vemos la construcción, es bien interesante, fíjate, a ti te va a gustar esto, seguro no lo habías notado, del municipio. O sea, están construyendo el Palacio Municipal, o sea, el centro de los poderes. O sea, al final de cuentas, las 3 películas giran en torno a eso, a ese zócalo, a ese centro histórico, por llamarlo así, en el que se desarrollan las diversas historias, y en el siglo XIX se está construyendo la identidad de ese pueblo, incluso con un reloj, ¿no? Con algunas profesiones que son ligadas a ese lugar, y que algunas familias van a estar ligadas a esas industrias. Entonces, toda esta idea del progreso, la idea del ferrocarril, que en México pues es súper importante, ¿no?
ligada a esta industria, a esta idea del progreso que se tenía en el siglo XIX, ¿no? Que tenía que estar conectado todo a través de vía férrea. Y eso pues está ahí presente, por eso yo creo es tan atractiva, como dices tú, la película 3, ¿no? Porque pues obviamente ahí ves las dificultades que tú sabes que van a sobrellevar, a sobrepasar, porque pues sí van a construir un pueblo, ¿no? Y lo van a terminar de construir bien. No solo eso, que además esa es la parte que a mí me fascina, termina viendo un alcalde afroamericano. Claro. Sí. Que está ahí esbozado no, que además es un mesero, ¿no? O sea, como diciendo, pues esto era la democracia, ¿no? No sé, bueno, a mí me gusta ese gag, digamos, de la saga. No, y la escena tan interesante, ¿no? Cuando el que va a ser el alcalde, José Ramón, después de todo lo interesante que acabas de mencionar, pues otro ejerce el racismo, ¿no? El racismo propio de la historia, ¿no? Que no podemos eliminar, que sí podemos cambiar la historia del futuro, pero que finalmente es algo que ha existido. Y cuando le dice, pues yo creo que si quiere ser presidente, porque ya de milagro se verá un presidente negro, ¿no? Pero pues ponte a barrer, empieza por barrer tu ciudad, ¿no? Barrer tu banqueta, empieza a barrer este lugar, ¿no? Entonces, realmente es la burla, José Ramón, algo que es posible, es decir, que haya un presidente afroamericano. Pero, pues, ya pasó, porque ya Estados Unidos ya ha tenido, ¿verdad? Ya es pasado, ya es historia, exacto. Sí. Sí. Y volvimos al otro extremo, o sea, ese es lo interesante, o sea, o lo curioso, ¿no? O sea, alcanzamos el futuro y lo pasamos, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que para estas instancias ya no iba a haber guerra, que para estas instancias no iba a haber gobiernos fascistas, ¿no? Con estas posturas tan extremas, ¿no? Y hay regresión, o sea, puede haber regresión, ese es como el tema interesante, ¿no? No, pues yo creo que lo que más se parece a Biff Tannen, o sea, yo creo que lo que más se parece es precisamente el opuesto, ¿no? Ese gobierno de la gente rubia, de la gente poderosa, de la gente millonaria, del empresario. Sí, del empresario que es poderoso antes de tener poder, José Ramón, a través del dinero, ¿no? Y que es precisamente lo que es Biff Tannen, el que compra a todas formas y por todos los recursos económicos lo que tiene y lo que es. Y pues es que eso tampoco está lejano a los Estados Unidos, ¿no? A lo que está viviendo Estados Unidos, y que es precisamente lo que dices, la regresión quizá de una parte que avanza y otra que regresa y otra que va y otra que vuelve a ser como era. Sí, exacto, porque pues como comentabas, la tecnología avanza, los sistemas políticos quizá avanzan y luego retroceden, ¿no? O la democracia en sí. Y luego, bueno, pues las propias sociedades, ¿no? Y otras cosas siguen siendo lo mismo, porque los adolescentes del siglo XIX que tenían su música o que hacían tal cosa, ¿no? Y que después en los 80s es lo mismo con Marty McFly, después con su hijo en el futuro, que también sigue haciendo lo mismo, o sea, sigue haciendo travesuras, sigue escapando, se sigue desafiando como buenos jóvenes a los mayores, ¿no? O sea, estas cosas siguen siendo lo mismo y otras pues van cambiando, ¿no? ¿Y qué tal, no? Cuando le pregunta, ¿quién es el presidente en 1985, no? Cuando Marty regresa al pasado en 1955 y le dice, pues Ronald Reagan. ¿Cómo? ¿Ronald Reagan, el actor? Sí, claro. Dice, entonces el vicepresidente es Jerry Lewis, o sea, es también burlarse de esa parte, José Ramón, que ¿cómo es posible, no? Que un artista llegó a gobernar los Estados Unidos. Pues sí, es real, ¿no? Él lo contesta de esa parte. Y es que la parte también del artista, Ramón, a mí me gusta mucho en esta parte. Yo soy fanática del arte y de la ciencia. O sea, si a mí hay algo que me atrae, José Ramón, es el arte y la ciencia. Los avances científicos en los que, por supuesto, siempre me quedo sorprendida, ¿no? Y el gran mensaje del doc es santa ciencia. Sí. O sea, cambiar esa manera de sorprendente para decir, o sea, ¿es real que esto puede lograr la ciencia? Pues yo creo que no estamos lejanos. O sea, al final, por ejemplo, yo tengo una abuelita de 103 años, José Ramón, afortunadamente. Mi abuelita nació cuando era presidente de la República en México, Álvaro Obregón.
Y ha visto todos estos avances, y cuando grabaron su video de los 100 años, José Ramón, le preguntan, después de haber vivido sin luz, después de haber visto el nacimiento de la televisión, etcétera, etcétera, le dicen, oiga, ¿y usted se siente sola? Porque pues ya es una persona muy adulta, y dice, no, dijo, yo no me siento sola, porque yo tengo a mi Alexa. Sí, el contraste, ¿no? O sea, ajá. Sí, o sea, es algo bien cercano a la película, José Ramón. O sea, es mirar el pasado, lo que tú dices, tu presente, y un futuro que ahora es su presente, pero que nunca imaginó que fuera de esta forma. O sea, hablar con una inteligencia artificial, José Ramón, preguntarle algo que en ese momento te necesites desde la hora, que es lo más simple, como hasta emociones, cómo encontrar, el otro día le pregunté qué medicamento me tomaba, ¿no? Y le dije en mis síntomas, José Ramón, y me recetó lo mismo que me recetó el doctor. Sí, sí, es que la tecnología ha avanzado demasiado rápido en los últimos 10 años, ¿no? Y cosas que pues parecían de ciencia ficción ya están aquí, particularmente esta inteligencia artificial generativa que tantos problemas está generando, o sea, como tantas cosas buenas, pero también tantas preocupaciones, ¿no? Porque pues efectivamente, ¿no? O sea, sin ser catastrofistas, pues también, ¿no? Le pasaría también a cualquier abogado, ¿no? O sea, tú le puedes preguntar a la IA cómo resolverías este caso. De hecho, ya pasó en Colombia, ¿no? Y una de las respuestas que dio la IA le sirvió a un juez para elaborar una sentencia que resultó a la postre, pues, paradigmática, y él dijo, bueno, me apoyé en eso, pero no se me había ocurrido, ¿no? O sea, entonces, eventualmente, pues, todas las profesiones vamos a tener que, como dicen, remojar nuestras barbas para poner, atención en este tema, y pues efectivamente que no nos quedemos sin chamba, ¿no? Subirnos a la tecnología, ver que son herramientas importantes, incorporarlas a la vida cotidiana, como lo hizo tu abuelita. Así es, José Ramón, la verdad es que es sorprendente. Mira, preparé algunas frases de la película, José Ramón, si me permites. Adelante. Mencionarlas y sobre todo analizarlas, son muchas, ¿no? Pero yo creo que una muy importante para mí es el mensaje de amistad. Es decir, cuando le dices, sabes, Martí, estaré muy triste de verte partir, porque realmente has hecho una diferencia en mi vida y me has dado un propósito. Solo saber que voy a vivir hasta 1985 y que voy a triunfar, eso es grande, es grandioso. Es decir, que alguien, José Ramón, te pueda decir con seguridad que tú vas a llegar al año 2080 y es grande para tu vida. O sea, al contrario, ¿no? Creo que vivimos apanicados a veces por las enfermedades, apanicados por la vejez, apanicados por los cambios que sufre nuestro cuerpo, y que alguien te pueda decir con seguridad que vas a llegar a vivir ese año, yo creo que debe ser algo grandioso. Sí, pues de hecho, o sea, siempre este tema de los viajes en el tiempo, y porque como que dan a entender que uno tendría como la tentación de mejorar su propia vida, ¿no? Y a veces esto pues no sería ético, porque pues obviamente afectarías las vidas de otras personas, ¿no? Este tema que está justo en este planteamiento científico, de esta película, ¿no? Y que de alguna forma el mensaje es, vive la vida como, o sea, como te llegó, ¿no? O sea, y los errores que tuviste, pues eso te llevaron a ser la persona que eres, y si los corrigieras ya no serías la persona que eres, y eso te va a llevar a un futuro pues que bien o mal va a ser al que llegaste por esas decisiones que sigues tomando, ¿no? Entonces, de alguna manera es también como un mensaje pues, de disfrutar la vida al máximo, ¿no? Y de no estar pensando en ese pasado que a lo mejor tienes que corregir de alguna forma, ¿no? ¿Y qué tal el tema del miedo, José Ramón, ¿no? Con el típico, nadie me llama gallina, ¿no? Esa inteligencia emocional que en muchas ocasiones no nos acompaña y que a algunos les falta, ¿no? Pero que en realidad es un mensaje a que tengas cuidado, José Ramón, que a veces tus pensamientos y tu orgullo pueden llevarte a peligros inimaginables, y todo gracias al miedo, ¿no?
Sí, pues el miedo, el miedo es una emoción que es importante porque eso digamos, de alguna forma te previene, te alista, ¿no? Pero, pues, digamos, la filosofía del miedo y que incluso en la cultura popular está en muchas películas y novelas y cosas, es que no te dejes consumir por el miedo, ¿no? O sea, que lo afrontes, que lo sobrelleves y que finalmente pues sí te ayude a alertarte, pero no seas presa, ¿no? Como dicen, presa del miedo. Y sí, efectivamente aquí varios, lo dijiste bien, ¿no? Es un tema de inteligencia emocional, varias emociones juegan a favor y en contra de nuestros personajes, que como bien también mencionaste, hicieron una química increíble, ¿no? Estuvo a nada de que Michael J. Fox no fuera Marty, porque había otra ¿Sí? persona, ¿no? Que lo iba a encarnar, pero pues, o sea, no sería lo mismo, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O sea, son escenas icónicas que se nos grabaron para siempre, ¿no? Que resultaron después parodiadas por decenas de otras series y cosas, ¿no? Incluso Ricky Morty, ¿no? Y que se basaron en las personalidades y en estas actuaciones de estos dos grandes, histriones de Estados Unidos, y uno es de Canadá, ¿no? Porque Marty McFly creo que es canadiense. Michael Michael J. J. Fox. Fox. Sí, creo que es canadiense. Algo es, bueno, a lo mejor me estoy mal viajando, pero bueno, o sea, volviendo a eso, ellos representan muy bien estos miedos y emociones, además en un diálogo intergeneracional, porque, porque pues uno sería adolescente y el otro sería ya una persona, pues ya que está entrando a la tercera edad quizá, ¿no? O sea, sí lo Ujú, puedo decir, y que incluso tiene una relación amorosa, ¿no? este, exacto. Era muy vanguardista para su tiempo, ¿no? Porque ahora se está abordando ese tema de la vida sentimental de las personas de la tercera edad o de las personas adultas mayores, como se les dice ahora, ¿no? No, y que yo creo, José Ramón, que no es tan lejano pensar en la posibilidad de que hubiera una cuarta, pero es que también es la respuesta que yo tengo. Como fan, yo te digo que no va a haber una cuarta precisamente por lo que dices, porque las actuaciones de Michael J. Fox y de Christopher Lloyd es lo que hace que Volver al Futuro sea grandiosa, sea realmente lo que Bob Gale y Robert Zemeckis quería. Ya investigué y sí, efectivamente, Michael J. Fox, José Ramón, tiene doble nacionalidad, es tanto canadiense como estadounidense. Y volviendo al tema del amor, que también es una parte muy importante de la historia, cómo el amor nos hace perdernos, José Ramón, o sea, cómo pierdes el sentido de ser un científico o de ser una persona cuerda, como decimos coloquialmente, y que en el amor somos otros, ¿no? Y que dices, oye, te estoy perdiendo, y te me estás yendo, ¿no? Sí, Y tomamos decisiones equivocadas y a veces resultan ser las mejores, ¿no? Porque a veces es como terminé con esta persona, pero soy la persona más feliz, ¿no? claro. Gracias quizá a esta causalidad o algo que yo en ese momento erré, soy el hombre o la mujer más feliz. Y eso es importante, que nosotros tenemos la capacidad de construir nuestro propio futuro, ¿no? Por eso me encanta la parte cuando se dirige el Doc Emmett Brown, que regresa ya con Clara Clayton, ¿no? Hacia 1985, cuando la máquina del tiempo ya está destruida, pero que crea el tren ya la viaja a vapor, y le dice a Marty y a Jennifer, ¿no? Le dice, su futuro no ha sido escrito, su futuro es el que ustedes se formen, así que háganse uno para los dos, o sea, eso es lo que le conviene a una pareja, hacerse uno, José Ramón, para que las cosas funcionen y para que vayamos caminando en el sentido correcto. Y creo que eso es el viaje que emprendemos y con quién lo emprendemos, que decidimos Claro. con quién vivirlo, con quién disfrutarlo. Y es que si pudiéramos traducir en horas nuestra vida, no creo que desperdiciáramos una sola, ¿no? Por una persona incorrecta, ¿no? Y bueno, regresando al tema que atañe también de recordar cómo la creación del rock and roll o de todo esto que fue parte de la época de los 1955, José Ramón, pues también tiene un gran auge, ¿no? Me encanta también cuando
se dirige, ¿no? Al público, y creo que es al público al que yo me quiero dirigir. No sé si esta conferencia les guste, pero a sus hijos les encantará. Exacto. Oye, pues qué buen cierre, porque además fue así redondo. Comenzaste con este tema de la música y terminas ahí, ¿no? Efectivamente, y con este viaje, ¿no? De personal, viaje, confiando en el amor, no dejándose del miedo, ¿no? Y eso justo para, pues, lograr el propósito de una vida feliz. Pues yo te agradezco muchísimo, Clau, que te hayas animado a venir a las pantallas y a los micrófonos de Democracia en Pantalla, y que nos hayas compartido pues esta emoción por esta saga tan bonita que nos marcó a muchos, que fue volver al futuro. Gracias. Gracias, José Ramón, y también un abrazo a todo tu público. Nos vemos. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima.